Adelante, doctor. Muchas gracias. Mientras me acompañan un poco la presentación con algunas imágenes, pero independientemente de eso podemos dar paso a topar los temas de fondo. Primero agradecerles a todos por la presencia. El día de ayer hemos conocido a través de los diferentes medios de comunicación y redes de la exposición que ha hecho el Consejo Transitorio sobre la resolución tomada dentro de la evaluación que se ha hecho al Consejo de la Judicatura. Desde esa perspectiva, primero anunciarles que por Secretaría General aún no hemos recibido la correspondiente notificación. Seguramente esta se va a producir en las próximas horas. Nos hubiera gustado tener ya ese documento para comentarlo un poco más en detalle con ustedes, pero aún no nos ha llegado formalmente y oficialmente dicho documento. Sin embargo, de ello, tenemos algunos elementos que nos permiten tener una reacción inicial sobre lo que el día de ayer hemos escuchado. En primer lugar, quisiéramos decirle al pueblo ecuatoriano que lo ocurrido el día de ayer no es bueno para la insularidad de nuestro país. Lo que ocurrió el día de ayer es una exposición pública donde se ha evaluado injustamente el trabajo de una institución durante estos últimos 5 años y medio, sin que exista realmente más que opiniones parcializadas dentro del mismo y sin que se haya podido llegar realmente a una evaluación objetiva. Lo habíamos anunciado así. Esta evaluación percibíamos ya desde los primeros días de arranque de esta evaluación que se basaba dentro de parámetros más bien subjetivos. Habíamos pedido nosotros que ojalá se pueda hacer una evaluación objetiva, con indicadores, con parámetros claros, con las metas, dentro además de las funciones del Consejo de la Judicatura, no dentro de las funciones de otros estamentos. Cada uno es responsable finalmente de sus actos. No hay sorpresas dentro de lo que ayer ocurrió, por supuesto. Creo que todo el mundo tenía muy claro, luego de las declaraciones reiteradas de varios integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, adelantando su criterio, estaba muy claro que la resolución que ayer fue leída la tenían preparada con mucha anticipación. De hecho, resulta difícil pensar que del día jueves, que fueron la audiencia pública, hasta el día de ayer lunes, se elaboró ese documento. Obviamente, este documento claramente se tenía preparado. Pero más allá de que no hay sorpresa sobre la decisión tomada, lo que sí sorprende son la manera como se han usado algunos argumentos para, sin ninguna hilación lógica, llegar a ciertas conclusiones, y más aún planteando aspectos que nunca fueron notificados al Consejo de la Judicatura para que éste se pueda defender. E incluso sobre los notificados no se tomaron en cuenta los argumentos de descargo que el Consejo de la Judicatura preparó y envió oportunamente. Y de los que se tomaron en cuenta, hay unas lecturas parciales sobre el tema. Queremos poner algunos ejemplos. Miren, hay un tema que resulta extremadamente grave. Ustedes comprenderán, ayer hubo una lectura de alrededor de 5 horas y más sobre esta resolución. Y a nosotros nos dieron media hora para descargar todos esos elementos que ayer se presentaron en 5 y más horas. Ya solamente eso muestra el desequilibrio que existe dentro de lo que significa plantear una serie de temas y luego dar un tiempo específico para descargar. Pero por escrito se envió toda la información y lamentablemente no ha sido considerada y tomada en cuenta. Y otro aspecto a ser subrayado: durante 5 horas y más del día de ayer no se dijo una sola cosa que el Consejo de la Judicatura haya hecho bien durante todo este tiempo, lo cual también ya incluso muestra un escenario específico. Adicionalmente, se hizo una lectura en una audiencia pública, en un escenario donde había muchos actores políticos, algunas personas incluso con clara animadversión contra el Consejo por haber sido sancionados, barras. Parecería eso entonces más bien un acto político más que un acto administrativo de evaluación objetiva. Entonces ese hecho, que aparentemente demostraría una intencionalidad de fortalecer la decisión, más bien aparece como un hecho adicional que muestra el carácter sesgado y la animadversión que los evaluadores ya habían manifestado en reiteradas ocasiones en contra del Consejo de la Judicatura, previo incluso a esa audiencia. Así que ha sido, lamentablemente, el día de ayer un nuevo ejercicio de violación de normas básicas de un debido proceso. Nosotros siempre nos sometimos a una evaluación, no nos aferramos, por cierto, a ningún cargo, no estamos aquí para defender la permanencia en ningún cargo.
nosotros somos ciudadanos que sabíamos que íbamos a estar un tiempo al servicio de otros ciudadanos y queríamos siempre que ese tiempo sea el tiempo útil para servirlos, y lo hemos hecho dentro del marco de la ley. Ayer no se ha aprobado ninguna violación del Consejo de la Judicatura a sus competencias. Y vamos a poner algunos ejemplos que me parece que pueden ser muy decidores dentro del poco tiempo que tenemos para compartir con ustedes. Miren, se habla de un proceso de sanción a un juez y que aparentemente se le sancionó injustamente y que más bien él se defendía porque había sido hackeada la sentencia. Y fíjense en la conclusión a la que se llegó en la lectura del día de ayer. No tenemos el documento escrito aún, pero la lectura del día de ayer decía que esa era la prueba de que el Consejo de la Judicatura, a través del sistema informático, manipulaba el sistema para beneficiar al Estado. Eso se dijo, revisen la grabación o el documento que ya será público, que nos harán llegar seguramente en pocas horas. Eso se dijo. ¿Cuál es la realidad? El doctor que fue destituido en efecto, primero es un acto, no sé si tenemos imágenes sobre el tema. Muy bien, a ver, primero, mire, para que sigamos el tema cronológicamente. El sumario se inicia el 13 de marzo del 2012, supuestamente había guardado en el sistema su proyecto de sentencia, es lo que el doctor dice. En primer lugar, estos hechos ocurrieron en el año 2012. Nosotros llegamos en enero del 2013. Entonces, la primera prueba de que este caso muestra que el Consejo de la Judicatura, este Consejo de la Judicatura, se inmiscuía en las sentencias a través del sistema informático para manipular y hackear sentencias, primero se cae completamente porque los hechos ocurrieron antes de que nosotros lleguemos. Primer hecho. En segundo lugar, no hay ninguna prueba de ningún hackeo, porque el doctor firma las dos sentencias. ¿Cómo llega a conocimiento del Consejo de la Judicatura en el año 2013 este sumario? Cuando, llegando a segunda instancia, la Corte Provincial declara la nulidad del proceso porque constata que hay dos sentencias. Entonces la Corte Provincial le envía el caso al Consejo de la Judicatura para que el Consejo inicie el sumario. Ya estamos nosotros acá. Y entonces nosotros iniciamos el sumario porque la Corte Provincial alerta al Consejo y dice, ahí hay dos sentencias. Eso, por cierto, se llama error inexcusable, manifiesta negligencia, porque no pueden haber dos sentencias sobre el mismo caso. El doctor firma una sentencia el 15 de marzo del año 2012. La firma, la baja de su computadora y la firma. Luego, el mismo doctor, cuando le piden recurso de aclaración y ampliación las partes procesales, el doctor firma una sentencia completamente distinta el 12 de abril del 2012. La firma él mismo, tiene su firma. Entonces, evidentemente ustedes saben que un hackeo se produce cuando se altera un documento electrónico. En esa época no hay firmas electrónicas, ahora hay firmas electrónicas. En esa época no hay firma electrónica. Entonces el doctor imprime las dos sentencias y firma él las dos sentencias, las habrá leído. Luego él afirma que le han modificado dicha sentencia. El sumario se da porque tiene dos sentencias sobre el mismo caso que nos alerta la Corte Provincial. Y el tema finalmente no es contra el Estado, como se dijo, que es la prueba de que con eso se estaba beneficiando al Estado. En una sentencia, es entre dos privados, es un tema laboral, con una empresa privada y un trabajador. En la primera sentencia le condena a una empresa a $5,000 de indemnización y en la otra sentencia le condena a otra empresa a una indemnización de $10,000. Entonces, este caso entre privados, que no implica ningún hackeo, sino una tremenda negligencia del señor juez que firma dos sentencias distintas sobre el mismo caso y que la Corte Provincial nos alerta como Consejo de la Judicatura, hechos que se producen en el año 2012 y que este Consejo sanciona en el año 2013, resulta que es la prueba de oro por la cual se manifiesta que el Consejo de la Judicatura ha afectado a la independencia judicial y ha usado el sistema SATGE electrónico para beneficiar al Estado ecuatoriano. Eso se dijo el día de ayer. Esas son, lamentablemente, los razonamientos de aquel equipo técnico que ha hecho ese informe y que lamentablemente el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio ha asumido como cierto, como verdad absoluta, y ha generado desde ahí esa noticia que lamentablemente, miren cómo se tergiversan las cosas, ya ahora en redes se dice manipulaban el sistema electrónico, hubo hackeo, se dice a partir de estos hechos, que son extremadamente claros.
Por tiempo no puedo profundizar, si tuviéramos realmente todas las 5 horas que ayer se tuvo para hacer esta exposición, también podríamos ir desmontando uno por uno todos esos aspectos, que en todo caso quedaron desmontados en nuestras argumentaciones escritas, que en su momento se entregaron, y que también, por cierto, en el ejercicio de la impugnación prevista en ese proceso, por supuesto que insistiremos en que no es posible que se hagan este tipo de afirmaciones y de conclusiones sobre aspectos que no tienen ningún fundamento, ningún asidero. Algo que es inevitable mencionar en esta rueda de prensa es el tema del error inexcusable, porque le han dado también un amplio espacio ayer en esta lectura de el informe del Consejo de Participación Ciudadana, y se ha dicho que el Consejo de Control no tiene competencia para aquello. Fíjense que hay muchos juristas que sí reconocen aquello, de diversas tendencias políticas además, asambleístas, el doctor Luis Fernando Torres, por ejemplo, la doctora Marcela Guiñaga, por ejemplo, el doctor Henry Cucalón, entre otros, de diferentes tendencias políticas, que en la asamblea, cuando comparecimos a la mesa de justicia el año pasado, hablamos de esto largamente, y ellos decían, sí, el Consejo tiene esa competencia, pero eventualmente han abusado, eventualmente hay alguien que ha sido sancionado injustamente, pero nadie discutió la competencia que tiene el Consejo de la Judicatura sobre aquello, porque la competencia es extremadamente clara. Y no solamente es eso, los juristas, constitucionalistas, gente que sí sabe derecho, sino también los propios tribunales contencioso administrativos, que en sus sentencias han establecido no solo que existe el error inexcusable, no solo que el Consejo puede sancionar, que eso tampoco nadie lo dijo ni siquiera ayer, sino que el Consejo puede determinar, identificar de forma directa la existencia de ese error inexcusable y por lo tanto también sancionarlo. Así lo ha dicho el Tribunal Contencioso Administrativo de Quito, por ejemplo, en una de sus sentencias que dice: esta facultad correctiva de los jueces no determina que sea un presupuesto sine qua non para el establecimiento del tipo sancionatorio de error inexcusable. Porque lo que se dijo ayer era que el artículo 131 del Código dice que primero el juez debe pronunciarse y entonces luego el Consejo de la Judicatura debe hacerlo. No, el juez puede identificar también, y si le identifica le pasa al Consejo para que sancione. Y el Tribunal Contencioso Administrativo, por supuesto, tiene esta lectura además adecuada y dice, así es, eso que dice el 131 no es una condición previa, el Consejo lo puede hacer. El Tribunal Contencioso Administrativo de Cuenca igualmente dice: reconocer la potestad del Consejo de la Judicatura, órgano de administración de la función judicial, para en el ámbito administrativo determinar la existencia del error inexcusable. Determinar y luego sancionar. Ayer se decía, no, solo puede sancionar, pero no lo puede determinar. Y la Corte Nacional de Justicia, el Consejo de la Judicatura, tiene por norma constitucional y legal la función de determinar la existencia del error inexcusable y de otros tipos de infracción disciplinarias. Entonces la jurisprudencia, la doctrina, los constitucionalistas, los asambleístas, los de la Mesa de Justicia de la Asamblea Nacional, en su conjunto, que debatimos largamente todos estos temas, quedó absolutamente claro. Entonces es increíble que luego de 8 años de existencia, de aplicación de esta figura, ahora resulta que hay un equipo técnico del Consejo de Participación Ciudadana, órgano administrativo, que dice que las sentencias judiciales no sirven. Esa es una afectación a la independencia judicial. El decir que las sentencias del Contencioso Administrativo y de la Corte Nacional de Justicia no sirven, no son aplicables. 700 y más abogados en el país han presentado de forma directa ante el Consejo de la Judicatura quejas por error inexcusable. Cuando ha habido razón para la sanción se la ha dado y cuando no, no. Alcaldes de diversas tendencias políticas en nuestro país, de todas las regiones, en algunas ocasiones han presentado acciones, sumarios, quejas por error inexcusable. Alcaldes de todas las tendencias políticas del país. Y cuando han tenido razón, se las hemos dado independientemente del color político del partido del alcalde que ha puesto esta queja, que normalmente ha sido para evitar o para sancionar a un mal funcionario judicial que haya ordenado el pago a un contratista incumplido por la vía constitucional que no corresponde, y que la propia Corte Constitucional ha ratificado la competencia que tiene el Consejo de la Judicatura para sancionar
cuando se ha mal usado fuera de la ley y la Constitución las acciones de protección. Los alcaldes, muchos se han visto afectados por eso, cuando algún funcionario ha ordenado pagar a un contratista incumplido. Insisto, alcaldes de todas las tendencias políticas, revisen aquello. Pero ahora resulta que el Consejo de Participación Ciudadana dice que el Consejo no tiene esa potestad. Ahí está la sentencia de la Corte Constitucional, justamente, que le da esa competencia al Consejo de la Judicatura. Pero bueno, veamos algunos casos de negligencia manifiesta y error inexcusable que implicarían que, de acuerdo al Consejo de Participación Ciudadana, deberían haber quedado en la impunidad, o que, de acuerdo a ciertas reformas legales que algunos plantean, estos casos entonces no tendrían una vía para ser sancionado. Hubo un juez, desde el empalme, que estaba suspendido por otra sanción, no tenía competencia para actuar, y además desde el empalme ordena el embargo de medio naranjal, que involucraba el embargo de iglesias, escuelas públicas, parques públicos y un perjuicio a miles de ciudadanos de Naranjal por un problema privado entre dos hermanos que se disputaban aparentemente una herencia. Eso hizo un juez. Si es que eso no es negligencia manifiesta y el error inexcusable, y dejábamos esto entonces como que nada hubiera pasado, el Consejo ahí sí no hubiera cumplido con su responsabilidad. Estos son los tipos de casos entonces que se pretendería que el Consejo actuó mal y que debimos haber visto para otro lado y no atender las quejas ciudadanas o de autoridades públicas que también tienen el derecho a quejarse. Igualmente, en Babahoyo, este caso tremendamente dramático, esto es un error inexcusable muy grave, en el cual, habiendo de la madre denunciado que a su hija la había violado el abuelo, en la mañana el juez dicta orden de prisión contra el responsable presunto y la ley dice dos cosas. Una, que no hay sustitución de prisión preventiva cuando es un tema de violación. Y dos, que cualquier sustitución es en audiencia. En la tarde ese juez, en cambio, libera al acusado. Sin audiencia y además de un delito que no cabía la sustitución. En la mañana el juez podía o no haber dado la prisión preventiva, pero la dio. Y si la dio, solo la puede modificar con audiencia pública y si es que cabe de acuerdo con la ley. Entonces estos casos habrá que dejarlos seguramente en la indefensión a los ciudadanos que se quejan de estos elementos. Y si la justicia ecuatoriana ha cambiado, es justamente porque estos hechos ya no quedaban en la impunidad como era antes. Y esto no es escarnio para los jueces del Ecuador, la gran mayoría son buenos jueces que aplican correctamente la ley, pero hay algunos, pocos, que hacen quedar mal, y que nuestro deber es, dentro de nuestras competencias, tomar las medidas pertinentes. Igualmente, otro caso de estos, igualmente que grafica la gravedad de estos hechos. Una señora sale de su trabajo en el sector de Calderón, es violada por 3 individuos, y cuando intenta huir le rompen el cerebro, le destruyen el cerebro, le destrozan la cabeza con un taladro. Son capturados los 3, se inicia el proceso, tienen prisión preventiva. Cuando se va a llamar a juicio, el fiscal dice que no va a acusar a 2. Como es un delito tan grave, mayor a 15 años, sube en consulta obligatoria, pierde competencia, sube en consulta obligatoria al fiscal provincial. El fiscal provincial está analizando el caso y mientras lo analiza sin competencia, el juez que envió eso al superior para la consulta, ese juez que no podía pronunciarse, se pronuncia y deja en libertad a los 2 procesados. Cuando viene el dictamen del fiscal diciendo no estoy de acuerdo con lo que el fiscal ha hecho abajo, abstentivo, este juicio debe continuar contra 2 de los 3, el otro ya se había fugado y hasta ahora ha sido recapturado. Eso, si no es error inexcusable y también una negligencia manifiesta, es justamente las prácticas que hemos nosotros venido también a erradicar. No hacer edificios y tecnología, que también se han hecho, y en nuestro caso nos hemos hecho con toda decencia, para el bienestar de los funcionarios y sobre todo de los usuarios, sino sobre todo para que haya estructuras éticas dentro de la función judicial, que ha sido nuestro trabajo. Y un ejemplo más, entonces ahora resultará que un juez que se demora 1 año en hacer lo que debía hacer en 3 días, y el ciudadano se queja, entonces resulta que no se puede aplicar el artículo 109.7, porque en ese caso el Consejo no tendría competencia directa para aplicar, según lo que se ha dicho el día de ayer, ni error inexcusable ni negligencias manifiestas. Entonces es bueno que la ciudadanía
no solo se quede en estos abstractos que dicen, es que falta independencia, es que el Consejo ha abusado del error inexcusable, es que esta ha sido la herramienta para perseguir a los jueces. Mentira, vamos caso por caso. Con el tiempo suficiente vamos caso por caso y veamos qué hicieron cada uno de los jueces que tuvieron que salir de la función judicial por cometer este tipo de atropellos a los ciudadanos. En la Asamblea Nacional hubo un tiempo suficiente para presentar todos los casos de los cuales se nos acusa y que fueron anexados al juicio político. Fuimos caso por caso, para sorpresa, admiración, estupor, rechazo de los miembros de la mesa de fiscalización, que vieron con estupor cómo se pretende avalar desde un juicio político la actuación de esos jueces que fueron sancionados dentro del marco de la ley. Y quedó extremadamente clara, por supuesto, también la competencia que sí tiene el Consejo de la Judicatura para sancionar. Otro tema importante, la designación del fiscal subrogante. Ayer se mencionó, son tantos temas, pero hemos escogido estos que son muy emblemáticos. Se dice, una vez más, que el Consejo de la Judicatura no nombró correctamente al fiscal subrogante. Esto hemos podido analizar con algunos de ustedes en sus entrevistas, algunos de radio, algunos de medios escritos, con detalle. Pero vamos al resumen del tema. Para llegar a la Fiscalía Subrogante del año 2017 y del año 2018, tenemos que remontarnos al año 2014, porque ahí se reformó el Código Orgánico Integral Penal y en esa reforma se le dio competencia directa al Consejo de la Judicatura para poder hacer el concurso para el nombramiento de fiscales provinciales, porque antes teníamos que esperar que la Fiscalía General le pida al Consejo. Pero como la Fiscalía no pedía el nombramiento de fiscales provinciales por concurso, sino que estaban nombrados a encargo, entonces el legislador le quita ese candado a la ley y le dice al Consejo de la Judicatura, finalmente, Consejo, usted haga los concursos, sin que se lo pida la Fiscalía, 2014. Entonces, para hacer el nombramiento de fiscales provinciales había primero que escalafonar. Había que escalafonar primero, porque solo fiscales de nivel 3 pueden ser fiscales provinciales. Todo esto arranca en el 2014. Diciembre del 2014 arranca el primer documento que implica el proceso de escalafonamiento. Y en el año 2015 necesitábamos tener de finanzas los presupuestos para el pago de escalafonamiento, porque cada escalafón tiene un sueldo distinto. Había que definir también con Fiscalía General todo el proceso de evaluación. Se hizo todo esto y terminó un proceso en noviembre del 2015 con el escalafonamiento. Ahí llegaron 70 fiscales, llegaron al nivel 3. En ese concurso, el doctor Pérez Reina, actual fiscal encargado, queda en primer lugar del escalafonamiento, con diferencias pequeñas entre el número 2, 3, 4, etc. La doctora Tania Moreno queda segunda a pocas décimas del doctor Pérez Reina, y luego viene un listado de quienes quedaron hasta el número 70 en el nivel 3. En el año 2016 se produce la evaluación y concurso para designar fiscales provinciales. Se genera nuevamente un nuevo concurso, la evaluación pertinente, y tenemos que en el año 2016 la doctora Tania Moreno queda primera en ese concurso, segundo el doctor Jen Rea, tercero creo que es una doctora de Pastaza, y octavo o noveno, con poco diferencia de puntajes finalmente, el doctor Pérez Reina. 2016. 2017, y hago este énfasis porque dice que en el mismo día hemos hecho todo. Año 2017, se produce por primera vez la designación de fiscal subrogante. ¿Qué hace el Consejo de la Judicatura? Al ser la primera vez que se iba a designar fiscal subrogante, porque en el 17 se nombró fiscal general el doctor Vaca Mancheno, y la ley dice que cuando se nombre fiscal general, ahí se nombra fiscal subrogante. Como era la primera vez, pedimos a la Procuraduría que nos aclare las normas y que determine cuál es la evaluación que se debe tomar en cuenta para el nombramiento de fiscal subrogante, porque la norma dice que debe ser el fiscal de mejor puntaje de la mayor categoría. La categoría era la número 3 y había 2 evaluaciones. Y la Contraloría nos responde la Procuraduría nos responde en el año 2017 que es la evaluación más reciente realizada a los fiscales que pertenecen a la categoría 3. La más reciente es la del 2016, no la del 2015. Se nombra, por lo tanto, fiscal subrogante en el año 2017 a la doctora Tania Moreno. Y en el año 2018 se produce este hecho de que tanto el fiscal Vaca como la fiscal Moreno eran parte de una denuncia, y por
primera vez creo que en la historia se presentaba este hecho de que ni el titular ni la subrogante podían conocer una denuncia. La Fiscalía nos consulta y nos dice quién puede atender esta denuncia. Nosotros le consultamos a la Procuraduría, quien nos dice sigan el orden de sucesión de la más reciente evaluación realizada a los fiscales de nivel 3. Por eso le correspondía al doctor Genrea. Esto, por ejemplo, es un ejemplo más de que el día de ayer el Consejo Transitorio da muestras de que no usaron nuestras pruebas de descargo, porque las consultas a la Procuraduría General del Estado que les he mencionado y todos los aspectos relacionados al concurso del año 2015, al concurso del año 2016, a la respuesta de la Procuraduría del año 2017, la respuesta de la Procuraduría del año 2018, no fueron ayer mencionados un segundo. Simplemente se dijo, han nombrado mal al fiscal subrogante, cuando todo es extremadamente claro dentro del expediente que hemos mencionado. Esto también es extremadamente importante mencionar, porque se ha reiterado, más allá de tantas explicaciones que se han dado, que en efecto, según el Consejo de Participación Ciudadana, sí tiene responsabilidad el Consejo de la Judicatura sobre estos concursos de nombramiento, sobre los nombramientos de fiscales en los concursos realizados en el año 2014-2015. Cuando tenemos y hemos presentado también a la Asamblea Nacional los descargos con las certificaciones de que la misma Contraloría certifica que ningún miembro del Pleno del Consejo de la Judicatura tiene ninguna responsabilidad en dichos nombramientos, producto de que se dieron en función de informes vinculantes para el Pleno emitidos por los directores provinciales. Entonces tenemos ahí la debida certificación que nos dice que el Pleno no tiene ninguna de estas responsabilidades. Adicionalmente, en la Asamblea Nacional se presentaron documentos falsos sobre esto, y por cierto, el día de hoy estaremos a las 2 de la tarde en la Fiscalía formalizando dicha denuncia, haciendo el reconocimiento de firma y rúbrica de la denuncia por uso doloso de documento falso en el marco de dicho juicio político. Ahora bien, junto con estas certificaciones con las que cuenta el Consejo de la Judicatura, también es preciso mencionar que los propios directores de talento humano todavía no tienen en firme dichas multas, porque tienen y han interpuesto su derecho de impugnación y de revisión delante de la Contraloría General del Estado. Entonces, ni siquiera se encuentra en firme la sanción de multa a los directores de talento humano, quienes están defendiendo, y que bien podrían desvirtuar y disolver cualquier responsabilidad de pago de multas. Si ni para ellos está en firme, peor aún para el Consejo de la Judicatura, que la misma Contraloría afirma que no tenemos responsabilidad. Y se dice ayer, la Contraloría dice esto porque la Contraloría había perdido competencia para hacer análisis de gestión, y que ese sería nuestro principal argumento. No es así. Miren cómo han distorsionado nuestros argumentos de defensa. Nuestro argumento de defensa de fondo es que no tenemos ninguna responsabilidad, porque tenemos obligación, de acuerdo al artículo 73 del Código Orgánico de la Función Judicial, a aceptar como vinculantes los informes que provienen de quienes manejan los bancos de elegibles. Ese es el argumento de fondo. Porque si fuera el otro argumento que dice el Consejo de Participación Ciudadana, entonces tampoco habría responsabilidad aparente para los directores, que también es un análisis de gestión, no de manejo de fondos. Entonces no es ese el argumento, que insisto, ni siquiera esa responsabilidad aparente está todavía infirme para los directores de talento humano, que dentro de un universo de más de 750 nombramientos de fiscales en 5 años y medio, la Contraloría ha observado 33 que no corresponden totalmente al manejo estricto del banco de elegibles. Por eso hacia allá ciertas responsabilidades. Y esto no es que estamos echándole la culpa a los directores, es simplemente que cada uno asume responsabilidades en el marco de la ley, y que, insisto, los directores todavía tienen toda la oportunidad de disolver cualquier eventual responsabilidad de multas que la Contraloría ha determinado inicialmente y que todavía pueden ser absolutamente desvanecidos. Pero también se dice que hay un concurso en el que debió el Consejo declarar desierto. No es el tema del nombramiento, sino que es un concurso en el que se debió declarar desierto. Igualmente la Contraloría dice que en ese concurso tampoco el Pleno tiene ninguna responsabilidad, y responsabiliza a los directores porque no se declaró desierto dicho concurso. Lo que sucede ahí es que hay una lectura que no es la lectura correcta.
pero eso le corresponderá también a los directores defenderse en Contraloría frente a esa eventual determinación de responsabilidades también de multa. ¿Qué significa esto? Que hay dos normas. La Contraloría dice que debieron declarar desierto. El tema es que no correspondía a la declaratoria de desierto. Si hubiesen declarado desierto, los directores estarían ahora glosados quizás por $230,000, que es lo que costó dicho concurso, porque para declararlo desierto necesitamos tener una causal. Y si no lo declaro desierto con causal, hay unos costos por declarar desierto. Hay dos normas, una reglamentaria que dice que si no tengo suficientes participantes a la entrada que se inscriben al concurso, lo declaro desierto y arranco de nuevo. ¿Para qué? Si tengo 400 cupos para la función judicial y solo se me inscribieron 100, mejor ni arranque esto, declare desierto y arranque de nuevo, para que tengamos suficientes concursantes. Resulta que aquí había más de 400 concursantes, por lo tanto no aplicaba la norma de declararlo desierto. ¿Qué sucede? Cuando llegas al punto 9 de este gráfico, para entrar a la escuela de la función judicial, de esos 400 cupos, solo 80 aspirantes cumplían con todos los requisitos y el puntaje superior a 80 puntos. Aquí no se le cambió el puntaje a nadie, no se le regaló un punto a uno o a otro, no. Lo que ocurrió fue que la recomendación técnica era bajarle de 80 a 70 el umbral de ingreso a la escuela. La norma de declaratoria de desierto lo que dice es, si no hay nadie que haya aprobado este concurso, declárelo desierto y empiece de nuevo, y los que concursaron no pueden volverse a presentar. Esa norma no puede aplicarse en ese punto porque hubiera perjudicado a gente que sí entró y además había 80 puestos. Entonces la decisión y la recomendación de bajar el umbral de 80 a 70, que está dentro de parámetros absolutamente razonables y de exigencia académica, es lo que se hizo. Y eso, la Contraloría dice, directores, ustedes son responsables de estas recomendaciones. Recomendaciones y determinaciones que los directores están defendiendo. Y puede ser que tengan mucho éxito su defensa, evidenciando esta lectura jurídica. Pero eso lo están haciendo los directores. Y el Consejo no tiene ahí ninguna determinación de responsabilidades por parte de la Contraloría General del Estado. Pero se ha dicho que sí, que esta es la prueba del concurso mañoso. Aquí no hay ninguna determinación de Contraloría diciendo que se le bajaron o se le regalaron puntos a nadie. Finalmente, se dice que el Consejo debió haber arreglado esto. ¿A quién se dirige la Contraloría? Se dirige a la Fiscalía y dice, Fiscalía General dispondrá al director de Talento Humano que, a base de los datos remitidos por la Fiscalía General del Estado al Consejo de la Judicatura, regularice los procesos con la finalidad de corregir las novedades detectadas. Posterior a ello, notificará al Consejo de la Judicatura sobre las acciones realizadas. Le dice a la Fiscalía que corrija lo que haya que corregir y le comunique al Consejo de la Judicatura las acciones tomadas. Miren, hay muchos análisis subjetivos dentro de lo que ha leído ayer durante 5 horas el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana, y haré referencia muy rápidamente a dos, antes de darle la palabra al doctor Arbito sobre aspectos también técnicos importantes que ayer se mencionaron muy rápidamente, para atender también, por supuesto, luego las preguntas que ustedes consideren oportunas. Se dice esto, miren, las orientaciones parten de un núcleo ideológico consciente. No se trata de acciones aisladas, sino de planes concertados y explícitos. Projusticia es un espacio de origen think tank que alimenta estas visiones y prevé de los cuadros clave. ¿Qué están diciendo aquí? Es parte de que no tenemos independencia. Por cierto, ese es el gran argumento, que no hay independencia porque hemos trabajado en uno u otro lado. En primer lugar, la Constitución de la República no pone ninguna inhabilidad para ningún funcionario por haber trabajado en una entidad no poder trabajar en otra. Dicen que eso genera conflicto de intereses. Nadie ha demostrado ayer ningún tipo de conflicto de intereses, y si lo tienen deberían demostrarlo. ¿Y en qué caso en particular se habría generado ese conflicto de intereses? No existe una inhabilidad. Y si es que alguien ha dicho que hay una falta de independencia, debería probarla en un caso concreto, no simplemente esta abstracción. Pero se dice además en este informe cosas como estas, que ya desde Projusticia se estaba pensando en planificar todo esto y llegar algún momento a tomarse la justicia. Bueno, el día de hoy he escuchado que uno de los candidatos para venir al Consejo de la Judicatura es el doctor Farid Simón. El doctor Farid Simón conoce reforma judicial. ¿Saben que conoce reforma judicial? ¿Por qué? Porque trabajó en Projusticia. Entonces, según ese informe, tampoco tendría ya vinculaciones, tendría conflicto de intereses, porque trabajó en Projusticia, que ahí fue donde lo conocí más cercanamente, y creo que es una persona con un nivel de preparación interesante, que sabe reforma judicial,
creo que tiene lecturas erradas en otras cosas, pero es alguien que tiene una formación y la tiene por haber trabajado en Projusticia justamente. Entonces hay una serie de prejuicios y parecería que dependiendo de quién se trata, haber estado en un lugar o en otro generaría entonces una falta de independencia. La falta de independencia no puede ser un concepto abstracto político. Habrá que ver en qué caso, quién interfirió y si hay pruebas sobre aquello. Nosotros de aquí, los vocales del Pleno del Consejo de la Judicatura, vinimos genuinamente a transformar la justicia del Ecuador. No hacerla más eficiente solamente, sino independiente, por supuesto, que es parte de su eficiencia, porque de qué calidad de justicia se puede hablar si no tenemos jueces, probos que hayan venido de concursos públicos, transparentes, que nadie ha podido refutar, más allá de criticar con generalidades, sean los que administren justicia, y por eso ha mejorado la justicia en nuestro país. Termino rápidamente, no quiero cansarlos y quiero dar tiempo para cualquier pregunta que tengan, y el doctor Arbito, que él también quiere hacer unas precisiones, muy rápidamente. Así recibimos la función judicial nosotros en el año 2013, como venía desde el año 2012, con 4 puntos de congestión, línea roja, 4 puntos de congestión. El ideal es 1.5, porque siempre hay cosas en trámite. Estamos en 1.6, muy cercano al nivel de trámite ideal y correcto. La línea azul es la línea de dependencia, cuánto en promedio se demora un juicio. 3 puntos significa que para poner al día a la función judicial en el año 2012, necesitábamos 3 años sin recibir ninguna causa nueva. Es decir, si cerrábamos la función judicial y nos dedicábamos solo a tramitar lo pendiente, necesitábamos 3 años para ponernos al día. El ideal es 0.5, hoy estamos en 0.6. Gracias al COGEP, al Código Orgánico General de Procesos, reforma procesal la más importante de la vida republicana del Ecuador, en la que ayer no se dijo absolutamente nada, ni una palabra sobre la reforma procesal, que no es eficientismo, es transparencia, es rapidez, son las 2 cosas que la gente ha pedido, como que sea parte de la transformación de la justicia. Y los niveles de resolución, antes menores al 100%, luego mayores al 100% y que deben estabilizarse en 1, es decir, lo que entra sale dentro de los tiempos procesales. El ideal es 1, estamos en 1.4, es decir, muy cercanos a estabilizar un sistema procesal que respeta los tiempos procesales. No hago más énfasis por el tema de tiempo, pero ayer se dijo que también en el último punto era que la ciudadanía toda piensa mal de la función judicial, y esto no es cierto. Nosotros hacemos encuestas también de usuarios, las percepciones o impresiones pueden ser causa o fuente de muchos temas, usuarios que entran y salen, no con encuesta sesgada, abierta, para no engañarnos, donde tenemos encuestas que nos muestran que ha subido enormemente la satisfacción ciudadana de lo que nosotros hemos recibido. Quizás en una oportunidad más adelante, creo que tendremos tiempo de una rueda de prensa adicional, quizás en estos días antes de terminar funciones. Primero vamos a presentar el recurso de revisión, por cierto, porque hay tantas cosas que precisar, lo vamos a hacer dentro del tiempo que tenemos, y luego cuando nos respondan, pues quedará en firme ya dicha resolución. Dicho esto, le paso al doctor Arbito para que él complemente algunas precisiones de lo que ayer se escuchó. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días con todas y con todos. Muy rápidamente, quería tocar 2 temas que fueron mencionados ayer en el informe. Primero, respecto a este concurso de notarías. Debo decirles, primero que nada, no sé si ponemos la presentación en pantalla, primero que nada, que se mencionaron ayer, por un lado, algunos casos que se mencionan o señalan de amigos de funcionarios del Consejo de la Judicatura, y que esto hace presumir que no han sido imparciales. Sobre ese tema debo manifestarles lo siguiente. Primero, esos casos nunca nos fueron advertidos en el informe preliminar, sobre lo cual nosotros podríamos haber presentado pruebas de descargo. Segundo punto, en ningún momento el informe ha señalado que estas personas que tienen todo el derecho del mundo de participar en estos concursos, cuál ha sido la inhabilidad o cuál ha sido el tráfico de influencias para ser nombrados. Se le subió un punto, se le quitó aquello, no podía participar. Lo que señalan es que X, Y, Juanito Perencejo han trabajado en el mismo sitio donde trabajó Juan Pihuave. Ante eso, pues compañeros de la prensa, no conversen entre ustedes, porque mañana cualquier tema de amistad entre ustedes lo inhabilitaría a participar en cualquier concurso a los otros. Ecuador es un país de 14 millones de habitantes, aquí todos nos conocemos, y eso no es causal de inhabilidad. Inhabilidad o la ilicitud sería demostrar que alguien fue favorecido indebidamente en uno de los procesos. Eso no se ha dicho en el informe, y ustedes lo podrán constatar. Ayer se dijo, fulano, sutano y mengano son amigos de no sé quién. Eso no es causal de inhabilidad. El otro punto se refería al caso del abogado Pablo de Fina. Sobre esto, yo quería mencionarles lo siguiente.
El abogado de FINA participó para notario en la provincia del Guayas. Ojo, y quiero ser bastante claro en esto. Ninguno de los concursos para notarías se ha intervenido para notarías específicas ni para cantones específicos. Yo participo para ser notario en la provincia del Guayas. La provincia del Guayas tenía 58, si no me equivoco, 56 vacantes en la provincia del Guayas. El abogado de FINA tenía un puntaje que le permitía, la provincia de Guayas tenía, 65 personas aprobaron para la provincia del Guayas, 47 vacantes de esas de notarías en la provincia del Guayas estaban en la ciudad de Guayaquil. Y el abogado de FINA era el puesto número 52, ¿ok? A él se le convocó, lamentablemente aquí estamos señalando, a él se le convocó el 29 de abril del 2015 para que escoja una de las notarías. Recuerden ustedes que las reglas del concurso de notarías indicaban que los mejores puntuados, en orden de puntaje, iban accediendo y escogían a qué notaría querían ir, ¿ok? Habían 47 notarías en la ciudad de Guayaquil, el abogado de FINA estaba en el número 52. Cuando le toca, el abogado de FINA firma su participación, su presencia dentro de este acto de escogitamiento, pero cuando le toca escoger, él ya no está presente. No sé por qué. Por el orden, daría a entender que ya las notarías en la ciudad de Guayaquil se habían agotado porque él estaba 4 o 5 puestos por fuera de aquel número de notarías de la ciudad de Guayaquil. Reitero, todos los notarios participaron para notarías en la provincia del Guayas, en este caso. Otras personas aceptaron irse a Naranjala, a Marcelino Maridueña, El Triunfo, ¿verdad? El abogado de FINA está por fuera. Cuando se da una vacante en la ciudad de Guayaquil, el abogado de FINA dice, esa vacante es mía. Él no participó para una vacante en la ciudad de Guayaquil, participó para una vacante en la provincia del Guayas. Y el Consejo de la Judicatura resuelve que al darse vacantes de notarías dentro de las capitales provinciales, los notarios que habían accedido a lugares fuera de la capital de provincia sean los primeros opcionados para cubrir esa vacante y las vacantes que quedan por fuera se cubran con las personas que estaban en el banco de elegibles, lo cual era bastante justo. Yo ahora, como se terminaron las vacantes en la ciudad de Quito, simplemente me voy de la reunión, ustedes aceptan irse a lugares fuera de la capital provincial y ahora que hay la vacante en Quito, regreso y digo, esa es mía. No se me ha vulnerado ningún derecho, porque yo participé para la provincia del Guayas. Se está dando preferencia también a la carrera notarial para que sean aquellos notarios que aceptaron los cantones fuera de la capital provincial quienes se acercan a la capital provincial. Y recuerden que siempre la participación fue para la capital, para la provincia y no para un cantón específico. No está puesto en presentación, pero también quería referirme al tema de la autotutela, que fue mencionado ayer. Se indica que no tenemos competencia para la autotutela. La autotutela nace de un principio constitucional, de la aplicación que tenemos todos los funcionarios públicos de aplicar directamente las normas constitucionales y legales. La autotutela, recuerden ustedes que no es un recurso, es una facultad que tiene el ente administrador, ya ahorita no, son 2 láminas y las puedo comentar rápidamente. La autotutela tiene una doble vía. La primera vía es que el ente administrador no necesita de la función judicial para ejercer o que surta efecto su decisión. Por ejemplo, si mañana nosotros destituimos a un funcionario judicial en aplicación del sistema disciplinario, que es un sistema de administración, nosotros no necesitamos que la justicia saque a esta persona. La decisión administrativa entra en ejercicio de manera directa. Y la segunda esfera es que nosotros tenemos facultad, como lo dice aquí, es la potestad del control y revocatoria que tiene la administración respecto de sus decisiones. ¿Qué pretende? Resguardar la vigencia de normas constitucionales cuando creemos que en algún acto administrativo se ha violentado algún principio constitucional, ¿verdad? En la mayoría de los casos, en casi todos los casos que hemos aplicado autotutela, el principio constitucional que hemos visto violentado es el principio de proporcionalidad, que está garantizado en la Constitución. Entonces, la Constitución me dispone, la Constitución me dice que hay unos vicios de nulidad que tú los puedes enmendar directamente. La Corte Constitucional así también lo ha señalado y dice, la doctrina jurídica establece 2 tipos de autotutela, la declarativa que consiste en la facultad de la administración de emitir decisiones con los que se pueden crear, modificar o extinguir derechos y deberes de los administrados sin que para eso medie el recurso de los tribunales. Asimismo, la Corte Constitucional ha dicho, la autotutela de la que goza la administración tiene sus límites y estos son precisamente el respeto que debe a los derechos constitucionales
y a los reconocidos por los tratados internacionales. Es de esta manera que la propia administración está en capacidad de revisar sus actos, sean estos normativos o administrativos, de manera unilateral y por su propia voluntad. Entonces, la propia Corte Constitucional, la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional, también en esa misma línea se manifiesta. Nos dicen, es una vía totalmente facultada por la Constitución para que el ente administrador enmiende los errores por vicios de alguna norma constitucional que han tenido sus resoluciones. Debo manifestarles adicionalmente que creo que la autotutela se ha ejecutado, o la hemos usado, durante más de 5 años y medio de vigencia del actual Consejo de la Judicatura en 30 casos. Es decir, no es ni el 0.001 del universo de procedimientos o de sumarios disciplinarios que ha tramitado el Consejo de la Judicatura. Muchas gracias. Si me permites, solo un segundo. Sé que hay muchas preguntas y encantado vamos a atenderlas, pero solo quiero poner un ejemplo porque se ha dicho mucho que las denuncias que se han presentado son anónimas porque es para proteger al denunciante. Perfecto, pero se debe hacer una mínima contrastación de temas. Porque si no es cualquier cosa que alguien va, dice, y entonces se suma, y dice, son 700 en contra del Consejo. Nos hicieron llegar 114 y ellos mismos dicen que han hecho un análisis de 29. Pero, por ejemplo, una de un denunciante anónimo habla de que en un juicio en el que interviene Petroecuador por una cuantía muy importante, se dice que el doctor Tomás Alvear, perdón que dé los nombres, pero están ya dentro de estas denuncias, director general, 2 jueces, voy a omitir sus nombres, una funcionaria del Consejo de la Judicatura, se han reunido para que justamente se beneficie al Estado. Y una de esas reuniones habituales, según este informante anónimo, es en Termas de Papasacta, el 15 y 16 de septiembre del 2017. O sea, ahí está la prueba. Bueno, ese día el doctor Tomás Alvear estaba en Guayaquil. Entonces, esas son las denuncias. Esos son los tipos de denuncias, pero que se suman y se hace entonces una afirmación de esta naturaleza en la que se dice que hay tantas denuncias contra el Consejo de la Judicatura. Lo cierto es que no hay ni una sola prueba de ninguna injerencia, de ninguna interferencia. Lo que se dice es, fueron funcionarios, fue ministro y por lo tanto tenía una consigna. Cuando yo he sido reiterado en decir categóricamente que yo volví a la función judicial por mi decisión personal a participar en un proceso de selección donde nadie impugnó mi participación, y ahora se dice que el Consejo que nos nombró a nosotros no era independiente, y hacen una serie de críticas al Consejo de Participación Ciudadana que nos nombró a nosotros. Yo me pregunto si a ese Consejo de Participación Ciudadana que nos nombró a nosotros le dieron la oportunidad de defenderse, y no sé si es que jurídicamente puede tener algún sustento decir, como no era independiente el Consejo de Participación Ciudadana que los nombró, a ustedes tampoco son independientes, y no lo son tampoco porque trabajaron en uno u otro ministerio. Cuando la independencia tiene que traducirse en algo concreto y específico, en la cual se verifique si hubo o no ninguna afectación, y eso tiene que probarse bajo un debido proceso. Muchas gracias. Presidente, vamos a las preguntas inmediatamente. Jacqueline Rodas de Coavisa. Sobre este tema que se trató ayer en la evaluación, justamente en las críticas a la falta de independencia de parte de algunos de los vocales y de usted por haber formado parte del gobierno anterior, más allá de la explicación que ustedes dan de que no hay una inhabilidad legal por haber trabajado en el gobierno, quisiera saber si le merece alguna opinión, otros análisis que se hacen alrededor sobre si, más allá de que no haya inhabilidad legal, debía o no usted estar al frente de un organismo independiente como el Consejo de la Judicatura cuando formó parte del gobierno de Rafael Correa, estuvo en varias carteras de Estado, es su amigo e incluso llegó a ser su secretario particular. Y la otra consulta que tengo es si es que ya queda en firme la decisión de la cesación de ustedes, ¿tienen previsto acciones legales a nivel nacional o internacional? El presidente François Mitterrand en Francia, en la Quinta República Francesa, propuso el nombre de uno de sus más cercanos amigos para el Consejo Constitucional. Y ahí no existe tampoco ninguna inhabilidad por tener alguna cercanía personal con alguien para ir a presidir la Corte Constitucional francesa, el Consejo Constitucional de Francia. A las personas se les juzga por sus actos, no por simpatías o antipatías, porque entonces habría que evitarse todas las 5 horas de ayer y decir, oiga, usted nos cae mal, nos parece que tiene una cercanía, no nos gusta que esté ahí. Bueno, lo entendería mejor si se hubieran ahorrado muchos esfuerzos, pero no. Eso no es ninguna causal. Y a las personas se les juzga por sus actos, por lo que han hecho en el uso de sus competencias, y todo lo que ayer se dijo no tiene ningún sustento fáctico.
Sí, se aferra mucho el tema de decir, no, pero es que la independencia, se dice esto, ¿no? No solo hay que ser, sino parecer. La mujer del César no solo tiene que ser, sino parecer. Realmente me parece un comentario incluso que tiene una connotación discriminatoria y hasta machista. A las personas se les juzga por lo que hacen, ni siquiera por lo que parecen, porque eso se diría discriminatorio. Y si es que hay una causal de inhabilidad, pudo haber habido una impugnación. Y si nosotros en el ejercicio de nuestras funciones alguien dice que ha interferido, que nos digan cómo, cuándo, dónde, en qué caso. Nosotros no hemos interferido nunca. Hemos defendido siempre la independencia judicial y si he pasado por una experiencia enriquecedora de administración pública en uno u otro ministerio, eso solamente aportó para que aquí podamos con experiencia trabajar de mejor manera por los ciudadanos. A eso vinimos. Nosotros no nos aferramos a ningún cargo, insisto. Vinimos a transformar la justicia, creo que en buena parte lo hemos podido hacer, más allá de muchas cosas que faltan por hacer, sin duda que falta mucho, pero hemos avanzado enormemente. Y eso ayer en la evaluación no se dijo nada. Perdón, las acciones, sí. Bueno, vamos a esperar, Jacqueline, que nos comuniquen formalmente el contenido, porque creo que también muchas cosas dependerán del texto final. Nosotros tenemos derecho al buen nombre también, así que vamos a esperar que se notifique el texto, parece que ha llegado ya, y entonces ya analizaremos el texto de acuerdo a esto, presentaremos nuestros recursos de revisión, eso sí lo vamos a hacer dentro de los 3 días previstos. Ellos tendrán 5 días, seguramente el día viernes, en ese caso se cumple nuestro plazo para presentar, tendremos hasta el día viernes, si ha llegado el día de hoy. Viernes presentaremos nuestro recurso de revisión con estos y muchos otros argumentos de descargo que hemos compartido con ustedes, y el Consejo tendrá a partir del lunes 5 días para decidir, puede ser el día lunes mismo o el martes. Nosotros terminaremos nuestras funciones, ahí nos harán llegar un documento final con un texto final y ahí veremos lo que se dice, y en función de aquello creo que todos tenemos derecho al buen nombre. Freddy Paredes, de Teleamazonas. Señores consejeros, yo quisiera consultarle dentro de la estructura del Consejo, la Judicatura, si se ratifica la salida de ustedes y eventualmente la de los señores alternos, ¿qué funcionarios según la estructura del Consejo de la Judicatura podrían asumir temporalmente sus cargos? Gracias, Freddy, por la pregunta. Según la Constitución y según la ley, al mismo tiempo que se posesionan los titulares del Consejo de la Judicatura por 6 años, se posesionan los alternos por el mismo periodo, dice la Constitución y la ley. Entonces, el día que nosotros tomamos posesión, se posesionaron también 5 alternos. Esos alternos, de acuerdo con la ley, están para reemplazar temporal o definitivamente a los integrantes del Consejo de la Judicatura. Y si es de manera definitiva, para completar el periodo por el cual fueron designados los titulares. Eso dice la Constitución y la ley. En el momento actual me parece que hay 4 suplentes, 4 alternos, que de acuerdo con esas normas les correspondería asumir el tiempo que resta. Ahora bien, esto además porque ellos no fueron evaluados. En el juicio político sí fueron convocados los suplentes y también ejercieron su derecho a la defensa. Quiero decir que en la Asamblea ha habido un tiempo muy amplio para realmente poderse defender y hasta aquí nosotros vemos un proceso muy claro, salvo el hecho de que hay pruebas falsas que no las podrían valorar, por supuesto. Pero en este caso los alternos no fueron objeto de evaluación, ellos no fueron convocados ni se les ha pedido que presenten ningún papel, así que ellos no podrían ser cesados por un proceso en el cual no participaron. Javier González, de Diario El Universo. Doctor, buenos días. Acá estoy. Sí, era para consultarle, si no me equivoco, el alterno de ustedes es el doctor Marco Maldonado, que es juez de la Corte Nacional de Justicia. Y la otra es si es que la Corte Constitucional ya les ha dado alguna resolución, porque me parece que ustedes pidieron una interpretación de las atribuciones que tenía el Consejo Transitorio. Y en base a eso quizá podrían hacer la argumentación ya cuando les entreguen el texto final. Gracias. Miren, los alternos no lo pone el principal, quiero subrayar aquello. No es que el principal nombra a su alterno. Eso viene de una terna que elabora la fuente específica y que el Consejo de Participación Ciudadana nombra finalmente. El que queda en segundo lugar es el alterno del titular. El doctor Marco Maldonado es alterno por el nombramiento que obtuvo en su momento. Eso no implica ninguna vinculación específica ni personal
con el titular. Por un lado, y sobre lo segundo, en efecto, se presentó esa consulta a la Corte Constitucional, pero hasta ahora no hemos recibido ninguna respuesta. Acá, presidente, vocales, acá, perdón, ¿cómo están? Presidente, quiero conocer si usted considera que la decisión que tomó el Consejo de Participación Ciudadana de Transición podría modificar en algo la decisión de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional en torno a que el proceso de juicio político pase al Pleno y desencadene en lo que podría ser una censura. Eso por una parte. Y no sé si podemos tener una reacción de cualquiera de los otros vocales que también han sido mencionados ayer en ese informe, que tenían algún tipo de cercanía con el expresidente Rafael Correa, e incluso hablaban del título del vocal Alejandro Zubía, que decían que no es un título habilitante para ser parte de la judicatura. Gracias. Bien, a ver, no debería haber, porque son dos procesos distintos. El uno es un proceso de evaluación, donde hay unos parámetros que finalmente serán develados totalmente subjetivos, y el otro es un proceso de juicio político, que es objetivo en cambio, donde debe verificarse objetivamente la verificación de una causal para que haya censura o destitución. Causal, ahí tiene que haber una causal. Otro es una evaluación donde unas personas dicen, a mí me parece que esto no se ha cumplido, y es, como vimos ayer, absolutamente subjetivo, y como hemos visto hoy, además, sin ningún fundamento fáctico y real. Entonces, esto maneja una dinámica. Lo otro tiene otras dinámicas, y que implican verificar en la práctica que se haya, con pruebas verdaderas, con pruebas legítimas, se haya verificado una causal de destitución. Entonces son dinámicas completamente distintas, la una no debe afectar a la otra, porque lo uno es subjetivo, lo otro es objetivo, y evidentemente me parece que la mesa de fiscalización es muy consciente ya de la falta de fundamento de ese juicio político, me dio esa impresión, y además el uso de documentos falsos no está previsto ni para un juicio político, porque algunos dicen, no, lo que pasa es que es político, sí se puede, no. El debido proceso, como dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se respeta en todo proceso, administrativo, civil, penal, político, lo dice la Corte expresamente. Entonces, no porque sea juicio político se pueden usar documentos falsos. Así que yo creo que eso los asambleístas no lo sabían y ahora lo saben. Vamos con Robinson Robles de la televisión corresponsal. Había una pregunta, sí, no sé si algún vocal quería hablar del tema de vinculación. Sí. Yo le digo al presidente de la República, o sea. Si no la tienes. Buenos días. Sí, he sido nombrado en algunas ocasiones respecto a mi formación. Sí, efectivamente mi título es de ingeniero civil. Yo tengo más de 40 años trabajando en lo que es tecnologías de información y procesos de modernización en el Estado y en la empresa privada. Cuando se habla de modernización, eso está claramente establecido en el Código de la Función Judicial, que una responsabilidad del Consejo es la modernización del sistema judicial. Por tanto, la modernización implica que también se debe hacer más expeditos los procesos, el acceso del ciudadano a la justicia. ¿Cómo se hace eso? Se hace actualmente con tecnología. Entonces, mi profesión, mi experiencia profesional, como dice el Código Orgánico, si es afín, porque hemos hecho un proceso de modernización. Creo que eso contesta. Tal vez vale la pena precisar también mi relación con el Ejecutivo. Realmente yo fui director del Desarrollo Tecnológico del Servicio de Rentas Internas desde el año 2008. O sea, yo arranqué todo el proceso cuando se creó el Servicio de Rentas Internas, con el SADEMENA. Estuve muchos años ahí y luego fui asesor del municipio de Quito en modernización, y luego volví al Servicio de Rentas Internas hasta el año 2008, ¿no? Y luego fui contratado por la CAF, bajo el proyecto PACES, para ser asesor del Ejecutivo en todos los temas de modernización. Luego pasé al Consejo de la Judicatura. Esa es mi formación y eso es por lo que yo he estado trabajando en el Consejo de la Judicatura. Siguiente pregunta, Robinson Robles, corresponsal de Televisión Francesa. Gracias. Si me permites, porque también se indicaba sobre el tema de acercamientos con los gobiernos, de asociación.
En mi caso particular, y creo que el caso de todos los vocales, incluso se nos ha indicado nuestro paso por Projusticia, que ya fue mencionado por el señor presidente. Es decir, ahora según este informe, lo que debía haber hecho yo es graduarme de abogado y sentarme en una vereda, sin conversar con nadie, ni trabajar en ningún lado, viviendo el maná divino, ¿sí? Hasta que esperar que alguien me llame, porque ahí sí demostraría mi imparcialidad y mi independencia. No, la independencia se demuestra con las actuaciones. Créanme, mire, en mi caso particular, fui convocado y fui como delegado del Consejo de la Judicatura ante la Presidencia de la República y suscribimos una carta de apoyo a los resultados de la consulta popular y a someternos a una evaluación, no a un prejuzgamiento, que es lo que se nos ha hecho. Y eso se hace porque uno es independiente, porque créanme, uno actúa por principios y las mentes no están en alquiler de ningún gobierno, las mentes están en servicio de los principios de uno. La independencia la garantizamos en nuestras actuaciones y el hecho de haber pasado por un gobierno, no, muchos de los miembros que forman hoy día parte de este Consejo de Notables han participado en distintas organizaciones gremiales, organizacionales, políticas. Yo no creo, porque mañana vendrá otro gobierno, ganará elecciones y dirá, ese conjunto de notables que estaba relacionado, y borremos todo y pasemos borrón y cuenta nueva. Y aquí hay que ir trabajando en fortalecimiento institucional. Y si a alguien se lo acusa de no ser independiente, debe demostrarse en qué no lo ha sido y ser sancionado. Pero no porque ha trabajado o es primo de Menganito o porque algún día conversó con fulanito. Y esto hay que ser muy claros y, como lo reitero, en el caso nuestro como vocales, no se nos puede acusar o no se nos ha acusado de ningún acto específico en el que esté involucrado nuestra independencia. Nuestras actuaciones han sido independientes y lo demostramos no solo con nuestra trayectoria de trabajo, de la cual estoy muy orgulloso, porque es de aquella que he aprendido, ha fortalecido mi profesionalismo y, sobre todo, mis estimados amigos, es de lo que honradamente he llevado el pan a mi casa y para mantener a mis hijas. Ahora sí, Robinson Robles, por favor. Gracias. Bueno, la pregunta mía, bien a manera de reflexión, difícil hablar de terminología jurídica, caso por caso, de todo lo que se habló ayer de 5 horas, pero da la impresión de que en esta lucha de despolitizar la justicia, de evitar que haya intervenciones políticas de independencia, vemos desde afuera con ojos distintos, y es que casos como el 30S, que antes eran sancionados con severidad, hoy de pronto son liberados los acusados. Un supuesto secuestro contra un político que antes no daba paso a la justicia, hoy aparece como un caso donde incluso se desclasifica su información. Del general Gabela da lo mismo, antes era un caso que no daba paso y hoy con el nuevo gobierno sí se da paso. Casos que antes no se daban paso, hoy sí se dan paso. Entonces, ¿qué significa eso? Sin hablar jurídicamente, sino como ciudadano, pese a que también soy abogado, sí pienso que esta simbología que estamos teniendo como ciudadanos es que antes sí y ahora no. Antes sí había independencia y ahora no. Antes sí estaba politizada y ahora no. ¿Y a qué estamos sometidos para que a futuro sigamos con esta cuestión? Y esto llevaría a una conclusión de que ustedes, como son ahora los mal vistos por el actual gobierno, serían también judicializados y por qué no hasta su libertad estaría en riesgo. Les dejo esta inquietud. Robinson, gracias por tu reflexión. Pero varias precisiones. Cada persona debe ser sujeta, es responsable de sus actos. Cada uno es responsable de sus actos. Ahora bien, tu apreciación, le dices, mira, pero hay esto y lo otro. Depende que coloques con mayor énfasis también, porque también te podría decir, en estos últimos años, donde hemos estado aquí nosotros, la doctora Mary Zamora fue declarada inocente. El doctor Salvador Quispe, se le anularon 2 juicios por peculado. La señora Manuela Pic, que iba a ser deportada por el gobierno, una jueza detuvo esa deportación y ordenó que no se le deporte. Y así puede haber muchos casos. Y hay otros en los que se ha ganado y se ha perdido. El 30S hay gente que salió inocente en todo este tiempo y otra gente que ha sido culpable. El coronel Carrión fue declarado inocente. En fin, ahí hay casos y casos. Si el que alguien tiene para la inocencia o para la culpabilidad elementos que grafican una intervención, creo que debería probarlo. Estoy de acuerdo contigo, se puede generar una impresión u otra, pero a la hora de juzgar hay que ir a los hechos concretos, porque no se puede juzgar a un consejo, cualquiera que éste sea, por apariencias o porque se ha colocado con mayor énfasis un tema u otro. Esto no es bueno para la democracia, no es bueno para la institucionalidad de un país. Y lo que necesitamos es instituciones fuertes y que los jueces definan y juzguen en función de sus competencias, de sus convicciones, de lo que pasa en un proceso. Esa debería ser la convicción de cada juez a la hora de decidir. Y si alguien pretende incidir en su decisión, eso debería ser develado y probado.
Pero ahí, por supuesto, eso necesitamos, que los jueces tengan la interés de siempre definir con ética, más allá de cualquier presión, amenazas que podrían existir, incluso de crimen organizado, y decidir a pesar de ello con independencia, que es un derecho de la ciudadanía, no un privilegio del juez, con independencia. Y si no la hubo esa independencia, hay que probarla. Juan Carlos Boada, de Radio Municipal. Buenos días a todos. Ya se ha contestado bastante lo que ayer se dijo, tan solo a lo mejor un criterio suyo respecto a lo que pedían las barras. ¿Cárcel para todos ustedes? A ver, esas son las barras que solamente demuestran una animadversión del Consejo Transitorio, que las ha organizado para que decoren un poco el escenario de la lectura de su resolución. Para nosotros eso, más que una decisión de sagacidad política, lo único que ha demostrado es una vez más la falta de imparcialidad del Consejo de Participación Ciudadana a la hora incluso de emitir su resolución. Nosotros no hemos infringido la ley, pudimos haber cometido muchos errores, pero no hemos infringido la ley. Nos falta mucho por hacer, pero mucho hemos hecho y no hemos infringido la ley. Y la gente es responsable ante la justicia por infringir la ley. Nosotros estaremos dispuestos, por supuesto, a defender nuestro trabajo, nuestro buen nombre en el escenario en el que lo que tengamos que hacer. Y solo complementar lo de Robinson, que se me quedó por definir, que decía un poco el tema de la fiscalía, que ahora se avanza más. A ver, cada uno en el ámbito de su competencia. El Consejo, Robinson, el Consejo tiene el ámbito de rectoría de la carrera judicial, el tema disciplinario, el tema administrativo. La investigación procesal y preprocesal penal de los casos que tú has mencionado son de la Fiscalía, no del Consejo. Entonces también es importante definir con claridad quién es responsable de qué, también para complementar eso. Y muchas gracias. Muchas gracias, señores periodistas, las autoridades. Muchas gracias. Consejo de la Judicatura. Hacemos de la justicia una práctica diaria.